Proyectando la historia con Oscar García Massa. Oscar García Massa, buen día, ¿cómo te va? Hola Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué pasó con la moto? Bueno, tuve una pan, estas cosas pasan. No arrancó esta mañana, no quiso. No arrancó la moto. Frío, así que tuvimos que correr de otra manera, pero llegamos. Pero igual llegamos con todo, con toda la historia. Sí, como somos deportistas corrimos un poco. Me parece Y bárbaro. llegamos más o menos bien. Qué grande, contame. Bueno, hablamos de Belgrano. Hoy nos convoca Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano. Sí, qué nombrecito, ¿no? Bueno, este hombre que, claro, naturalmente era muy Nombre religioso, no le como toda faltaba. su familia. No, familia de militares, de abogados y de religiosos, como su hermano. Bueno, imposible abarcar la figura, hemos hablado en muchas columnas acá en la radio de él, pero hoy nos vamos a abocar a distintos aspectos que podamos en estos minutos, pero uno que vamos a tocar mucho es el económico, una faceta que no se conoce tanto de él y que nosotros trabajamos mucho sobre la vida de este prócer que nació en el año 1770, que a la época de la Revolución ya tenía 40 años y que los últimos 10 años de su vida los vive prácticamente menos 2 en campaña, 8 años en campaña, 2 en una misión importantísima que lleva a cabo con Rivadavia y Zarratea en Europa y que tiene como condimento que cuando él regresa orienta al Congreso de Tucumán en la idea de la independencia en la misma línea de Belgrano y de Güemes, o sea que es uno de los actores principales en la primera Junta de Gobierno Patrio, es decir, en la ruptura inicial con España y en la ruptura definitiva con España en el 16, y ya en 1813 es el autor, el generador de la bandera nacional, que es un primer grito de independencia simbólico que le es obligado a ocultar por Rivadavia en función de la alianza que había entre España e Inglaterra en ese momento y que desfavorecía las relaciones con Gran Bretaña desde el punto de vista de Rivadavia. Belgrano lo oculta, aparece muchos años después, tantas cosas, este hombre que queda como el creador de la bandera, por supuesto que lo fue, que es como te digo un grito de independencia anticipado. Pero bueno, cuántas cosas, este hombre que ingresó al Nacional de Buenos Aires muy chico, sale a los 18 años, lo envían los padres a España como a sus hermanos a formarse en Salamanca, de ahí pasa a Valladolid y para nosotros lo que sería un muchacho muy prematuro, a los 23 años, tiene una formación académica tal que es nombrado en el momento de su creación en Buenos Aires como secretario del consulado, que era una suerte, yo te diría, para ponerlo en términos actuales, de Ministerio de Economía del Virreinato. ¿No? Tenía como propósito... Él era economista. Él era economista, o sea, se forma como abogado, pero como economista también por sus propias... porque era un autodidacta, y lee a distintos autores, pero sobre todo alguien que nace cuando muere, François Quesnay, como es el francés, Quesnay, ¿no? Bueno, Adam Smith también, que era un poco heredero y amigo, conocido de Quesnay, que eran fisiócratas. Esto es muy importante para nosotros tratar de desarrollarlo hoy para entender un poco la mentalidad de Belgrano. Claro, hombre abierto a la libertad económica total. Claro, sí. Por sus principios. Digamos. Sí, se lo vincula a estos puntos de vista con los actuales. Quizás tienen algunos puntos de divergencia en cuanto a cierto proteccionismo que él también consideraba. Bueno, que era común de la época. Claro, en función de la incipiente industria que él había propugnado. Entonces, llega al consulado con la orden del rey de desarrollar el comercio, la agricultura, las comunicaciones, todo eso. Y eso lo hace muy bien, 24 años. Si leyéramos, si tenemos tiempo voy a leer alguna de los pequeños trabajos de él, o pequeñas citas de los grandes trabajos de él, las memorias, cómo escribía, la cultura de este hombre, la inteligencia, el conocimiento a tan corta edad, era amplísimo. 15 memorias anuales escribió, que son planes de reformas en la industria, en la agricultura, en el comercio. Apoyó la escuela de creación y la creación de la escuela de náutica y de dibujo, el Telégrafo Mercantil, que fue el primer periódico que difundía estas ideas. Bueno, una de las cosas que hizo, te voy dando algunos datos, quizás menores parezcan, pero que nos dan una idea de él. Propugnó el cultivo del cáñamo y el lino. El lino es el hermano fino del cáñamo, que es una planta bastante
dura, y que fue prohibida entre los años 30 y hasta ahora en muchos países porque está vinculado al cultivo de la marihuana. Es la misma planta, pero hay una parte del tallo que tiene un 1% nada más del psicotrópico, y que es ideal para la preparación tanto de papel como de telas y muchas otras cosas. Y Belgrano en esa época, todavía en el consulado español, propugna su cultivo. Ya desde esa época hay un cultivo experimental que se realiza en la Recoleta y él le ve varias de sus virtudes. Polémico al día de hoy, obviamente no existía este problema que genera o que se dio y toda esta polémica que hoy hay con la marihuana, sí. Pero sí fue uno de los propulsores de este cultivo de cáñamo con otras miradas. Pinceladas de él: en 1806 ya están las invasiones inglesas, pelea en el 7, recién en la segunda, en la defensa. Tiene un cargo importante allí, como funcionario que era del consulado, tiene que tener una actividad bélica. Tenemos un texto, si hay tiempo por ahí de leerlo, un poquito, de Cornelio Saavedra, donde le reconoce sus méritos también en las invasiones. Un tipo muy variado, hacía un poco de todo, y fue tanto entonces un buen abogado, un muy buen economista y un gran militar. San Martín llegó a decir que, si bien no era un Moró o un Bonaparte, era lo mejor que teníamos en América. Así dice. ¿Tan así? Así dijo San Martín, el libertador, bueno, que lo encuentra en la posta de Yatasto cuando Belgrano se va del Ejército del Norte con unas derrotas importantes, tras dos victorias importantísimas como son las de Tucumán y de Salta. Bueno, sabemos que fue vocal de la primera junta, donó todos sus libros a la biblioteca pública, que estaba en la Manzana de las Luces, ya cuando se inicia el gobierno libre. Interesante, durante las invasiones él paga de su bolsillo el movimiento de un regimiento, que eso se lo reconoce Saavedra. Después termina totalmente pobre, pero pone en ese momento bastante dinero para vestir a un regimiento completo, un cuerpo completo de un regimiento durante las invasiones, porque todavía tenía algo de su dinero. Bueno, va al Paraguay, ahí ya este hombre, que no lo vemos como militar, pelea con 700 hombres contra 2000, es finalmente derrotado, pero le es reconocida esta valentía y deja la semilla de la revolución de la independencia en el Paraguay, que pronto comienza a caminar por ese camino. Es jefe del regimiento de patricios en 1811 y ahí se produce el motín de las trenzas. Él ya está con la línea de Moreno, ¿no es cierto? Los patricios siguen enganchados con Saavedra, entonces se enfrentan. Está ese motín que se produce también en la Manzana de las Luces, donde estaba la sede del regimiento, que es reprimido, derrotado, hay muchos fusilados. Belgrano era el jefe. Belgrano ve un estado de intranquilidad, se va a su casa y le dice al jefe que queda a cargo que fusila al díscolo. Produce una gran efervescencia y la toma del regimiento. Otro día lo podemos contar en detalle. Bueno, otras cosas que lo marcan: por ejemplo, en 1812, ya en el Ejército del Norte, avanza un general realista, Pío Tristán, sobre Jujuy y se produce lo que se debe llamar el éxodo jujeño. Oníricamente es mostrado como el renunciamiento patriótico de toda la población a sus bienes, que los queman para dejar campo arrasado. Bueno, la verdad es que no era tan así, era sacrificado, era terrible, pero una orden del general que se llevó a cabo como se pudo, el que fue permeable a estas órdenes, muy bien, y el que no, le quemaron el campo, le quemaron todo. Fue una cosa, decisiones tomadas muy duras de militar, muy duro. Belgrano fusilaba a los traidores, a los que se dormían en las guardias, era un hombre verdaderamente difícil. A los que firmaron no levantar las armas contra la patria en la primera batalla, en la de Tucumán, cuando en Salta los encuentra, los fusila, de rodillas y por la espalda. De algunos corta su cabeza y se las manda en caballos con lanzas atadas a los generales realistas para que conozcan de lo que somos capaces. ¿Eso fue en Salta cuando vistieron los cactus? ¿Cómo? Eso fue sí, para simular, ¿no? Para simular una unos mayor... cactus que son de tamaño, sí, bueno, de tamaño humano, digamos, un poquito claro, más altos. No hay que despreciar los conocimientos militares de Belgrano, se ha hablado mucho que era un dulce abogado, que lo fue seguramente. Claro, un hombre urbano, no era un gaucho, como pueden haber sido otros de nuestros próceres, o vinculados a la vida pastoril, o del agro,
Pero de todas maneras él leyó mucho, ejercitó muchísimo la milicia y llegó a tener ardíes muy importantes. A distintos militares él los inspira. Tenía una gran preparación, un gran interés en desarrollar los ejércitos acá. Bueno, ya te digo, en el 13 y en el 14, el 13 es derrotado, entrega el ejército a San Martín. Después, durante mucho tiempo, queda prácticamente hasta su muerte a cargo del ejército auxiliador del Perú, ayudando a San Martín, ayudando a Güemes, él. Y ahí se producen algunos de sus encuentros amorosos más interesantes, que después, si querés, en la parte más anecdótica, si tenemos un minuto, lo podemos llegar a contar. Vos querés hacer un resumen blue de Belgrano. Bueno, me parece. Un resumen blue de Belgrano. Está muy bien, está muy bien. Escuchame una cosita, contame un poquitito. ¿Qué te cuento? Contame un poquitito sobre los proyectos de establecer una monarquía constitucional, que me comentaste algo el otro día. Bueno, sí, él tenía esa intención. Porque se hablaba del carlotismo y se habla de un inca. Sí, también, las dos. Lo que pasa es que en ese momento se producía la regeneración de las monarquías en Europa, y para eso un poco él viaja con Rivadavia para demostrar que en realidad no se estaba en contra de las monarquías. ¿Con Rivadavia viaja? Con Rivadavia y Zarratea. Ajá. Lamentablemente. Rivadavia le tenía un gran afecto a Belgrano, pero no confundir con la anglofilia que pudiese quizás haber tenido más allá de sus intereses. La anglofilia no lo sé, pero sí que tenía una inclinación por los negocios con los ingleses, naturalmente. Moreno, Rivadavia, porque era un corrupto, porque es así, ya lo hablamos en la última charla que tuvimos. Belgrano por convicciones que tenían que ver con la independencia. Porque, la independencia y su formación también. Y su formación también por el libre comercio. Claro. Claro, el libre comercio en tanto y en cuanto se podía negociar con todas las banderas. Claro. En ese sentido, seguro, ¿no? Seguro. Bueno, te hablaba del lino, él justamente que era fisiócrata. Si querés charlamos una línea de lo que era Quesnay, aunque me podés explicar mucho mejor vos que sos economista, pero en realidad ellos creían que lo que producía la tierra, los cultivos, era lo que generaba la riqueza de las naciones. Y entonces ahí hasta unas frases, pero te las cuento, no hay tiempo por ahí de leerlas, de un general que lo visita cuando todavía no lo era él, no era en general ni uno ni otro, y lo encuentra cultivando la tierra a Belgrano, y estudia el sistema que utilizaba Belgrano cuando se instalaba con sus ejércitos, y a cada parte del regimiento le daba una fracción de tierra, la hacía cultivar, y vivían de eso. En general los ejércitos, en toda la historia, cuando llegan a un lugar, lo destrozan. Le quitan el ganado, los cultivos, arrasan con todo. Él lo hizo cuando fue necesario, como te decía recién, en Jujuy. Pero normalmente cuando llegaba cultivaba, hacía cultivar, que era parte de su pensamiento. Y él mismo cultivaba la tierra. Ajá. Él mismo cultivaba la tierra. Ajá. Lo que pasa es que con los años, ahora que estamos en esta tendencia al regreso, de alguna manera, un nuevo regreso a lo natural, como ya hubo en otras épocas, Sí. La figura de Belgrano, si se estudia un poquito, va a ser muy interesante. Ahora, después hay una visión de Belgrano en los últimos años comandando tropas nacionales que participan en la guerra civil contra los caudillos del litoral, y después un Belgrano pobre muriendo, ¿no? Sí. Bueno, eso es una participación necesaria en ese momento. Él está involucrado en estas guerras, tiene varias batallas contra distintos caudillos federales. Él necesitaba, en ese momento estaba trabajando, yo creo, por la pacificación de la región, esperando que se produjesen las victorias sanmartinianas y la completa seguridad de la América. El regreso de él a nuestras tierras, a Buenos Aires, cuando fueron a nuestras tierras, a su casa, justamente que está en la Queso y la Avenida Belgrano, lleva su nombre, cerca de donde él también peleó, que fue la iglesia de Santo Domingo en 1807. Que es donde están los restos de él. Es donde están los restos de él, Sí. y es interesante visitarla. Hermosa iglesia. Sí, no alcanza Sí. el tiempo para contar, pero ahí está el gran mausoleo hermoso de él. Pero si caminas un poquito hacia adelante, quizás la viste, hay una lápida en el piso, chiquita, Sí. y esa fue hecha con el mármol de uno de sus... La mesa de luz, de su mesa de luz, Sí. porque no tenía cómo enterrar, no tenían plata. Claro. Le debían muchísimo dinero y él está en la más absoluta pobreza. Es conocido que no le pudo pagar a su médico, que le debía... reloj y todo ese Le debía plata a todo el mundo, Sí. se murió muy amargado por eso, y porque Dolores Helguera, que era su segunda esposa, en realidad amante, porque nunca pudo concretar el matrimonio ni con ella ni con Ezcurra, con las dos mujeres que fueron sus amores y madres de sus hijos,
Bueno, volvió muy apesadumbrado por eso, además de la hidropesía, la enfermedad que él padecía, que se lo lleva finalmente a la tumba. Y él falleció muy joven, Falleció a los 50 años. 50. 50 años en esa época. Que era época, sí, era Pero San Martín era mucho más grande, ¿no? San Martín arriba de los 70. Arriba de los 70. Te Sí, cuento sí. algunas cosas más mientras nos Sí, quedan. del resumen Blue, contame esto. A ¿Cuántos ver. hijos tuvo? ¿Quién Bueno, los crió? los dos hijos, Dolores Helguera y Josefa Escurra. Josefa Escurra era la hermana de Encarnación, ambas, o sea, la hermana de Rosas. A los 15 años las conoce a Dolores Helguera. Primero la conoce a Josefa, él tenía 32 y Josefa 17. Con ella tiene a Pedro Pablo Rosas Belgrano, que termina siendo militar, él sí, muy rico, pelea en todas las guerras civiles, de un lado, del otro, de los federales, de los unitarios, termina con Urquiza. Que lo cría Rosas. Que lo cría Rosas como su hijo y con su apellido, porque Belgrano en ese momento no lo reconoce. Porque no podía, porque la esposa de él había sido casada por designio del padre con otra persona. Claro. Bueno, pero a los 15 años de Dolores Helguera en Tucumán, él estando en el Ejército del Norte, él con 42 años, faltaba 8 para que muriera, 42. 42 él, Sí. 15 ella. 15 ella. Claro, costumbres de la época, ¿no? Sí, Hay que, sí, sí, son, sí. Pues es que las edades son cuestiones culturales para Sí, los sí. matrimonios. Bueno, Sí, sí. no discutirlo, pero simplemente No, es una yo imagen lo de la menciono historia. nomás. No, claro. Él vuelve después la deja a ella, enamoradísimo de Dolores, Sí. y a los 19 años vuelve allá, y ella queda embarazada de Manuela Mónica Belgrano, que nace en el 19, un año antes de la muerte de Belgrano. Ajá. Que vuelve a verlas, no puede porque hay un montón de impedimentos de parte de la familia, incluso se dice que ella ya estaba en otros amoríos, lo cual termina de destruirlo y él vuelve sobre Buenos Aires, donde finalmente muere. Te puedo contar, bueno, Dolores Helguera tuvo una vida bastante sacrificada, muere finalmente una de sus hijas, de las 3 que tuvo, y muere de una depresión. Ya te dije, el hijo de él sí tuvo varias estancias, como 10 estancias, un militar que peleó en todas partes, un par de veces estuvo a punto de ser fusilado y le salvó la vida el apellido. Así que, y en ambos casos, dice que Rivadavia miraba los retratos de Belgrano y los comparaba con las caritas de estos chicos cuando eran pibes y les veía su parecido. Ajá. Durante mucho tiempo esto fue ocultado, que tuvo hijos naturales, porque la mirada de los historiadores liberales era que esto era mala cosa. Ajá. ¿No? Y también se habló de otro aspecto que vos habrás escuchado, ¿no? Sobre Belgrano, esa atribuida tendencia homosexual, ¿en algún momento te llegó? No. Bueno, pero han dicho eso muchas veces. Y de eso encontramos el origen. Primero hay una mala intención de los que opinaron en contra de él por una cuestión de índole política. Y después tiene que ver con los testimonios de Iriarte, un general que lo conoció, y que hablaba de él de un modo extraño. Lo vio en los cultivares, que yo te decía, en los ejércitos, Sí. y como estaba él usaba un jubón apretado, una camisa abierta, blanca, era blanca su piel y el rostro, por supuesto blanco, pero colorado por el sol, en medio de esos hombres oscuros y duros de la tierra, le llamaba la atención y sus modales como que eran muy contrastantes, y la voz chillona que tenía, que era una voz chillona que otros te la refieren como terrorífica cuando la escuchaban, ¿no? Claro. Bueno. Y finalmente habla de la Madrid, que era un militar de la época, al que él por el que tenía un particular afecto, decía él, aunque no tenía y predilección, aunque era para Iriarte un militar de pocas luces. Ajá. Que lo veía bailar con embeleso, y todas estas cosas son usadas para esta, creo yo, falsedad, porque era un hombre que tuvo 2 mujeres, murió enamorado de una. Vaya a saber. Finalmente la Madrid lo ve en el último día de su muerte, anterior a su muerte. Él le entrega su biografía, se estrechan en un abrazo. La Madrid era un general que ya tenía 100 heridas, muere con heridas de guerra por todo el cuerpo, y verdaderamente no había tenido mal ojo en ese sentido. Hay tanto por hablar, ¿no? De este hombre. Una consultita te hago. En el año, la bandera se crea en el año 1812, ¿no? Sí. ¿Cómo se llega a la creación de la bandera? Bueno, fue tortuosa por lo que te digo, porque primero la escarapela, después se confecciona la bandera. Te digo que tiene que ocultarla Porque por lo esto que te es explicaba. anterior a la Asamblea del año 13. Claro,
Sí, sí, la asamblea después la confirma tardíamente. Sí. Pero está el tema de Rivadavia. A Rivadavia le mandan 2 comunicaciones y él usa el viejo sistema que usan los militares cuando no quieren enterarse de una orden. Algún día podemos comentar, pero también se utilizó recientemente. En el caso de Malvinas también hubo una orden que no escuchó el comandante, habiéndolo escuchado, y por 2 veces, en una, ya en la última, admite haberlo recibido porque Rivadavia toma los recaudos, un bicho, y entonces las tiene que ocultar. Y quedan en Bolivia las banderas. La primera bandera argentina queda en Bolivia y la devuelve el gobierno boliviano. Y realmente era azul celeste, como se dice, y blanca, con todos los debates que ha habido sobre este tema, que por ahí es la a la bandera larga que hay hoy menor. o era distinta? No, es la bandera de hoy con el sol inca. Con el sol inca. El sol inca, ¿por qué? Ahí está el tema. ¿Y por qué el sol inca? El sol inca era porque en 1816, cuando él regresa, que va con esa misión personal que siente de la necesidad de expresarle a los congresales de Tucumán que era necesaria la independencia, lo hace porque sabía que estaban solos, como él les dice, porque Inglaterra ya no, y dice, nuestra única salvación es volcarnos sobre la población local, llamarlos como quieras, los aborígenes, indígenas, pueblos originarios, tenerlos consigo para poder pelear junto con ellos contra los realistas, que eran españoles y americanos. Bueno, él ya lo había vivido, así que... Claro. Claro, yo había vivido, mismo el de ahí, hecho de Jujuy. De ahí el sol inca y la idea de un rey o inca. Claro, o... sí, sí, sí. una especie, un noble inca Sí. para una monarquía Sí, creo que finalmente constitucional, ¿no? Que es lo que era uno de sus proyectos. Es afortunado que no haya ocurrido, creo, pero bueno, eso es un debate. Bueno. Finalmente no ocurrió, quedamos con una república pura. Era un proyecto de poder. Era un proyecto de poder, sí.